El lavaplatos que nadie saludaba, dejó un mensaje que hizo temblar a toda la embajada. Esta historia tiene espionaje disfrazado de rutina, prejuicio laboral, una verdad diplomática oculta, y un protagonista que, entre trastes sucios, guardaba algo que nadie debía leer. Parte 1. Cuando alguien lava los platos en silencio, nadie se pregunta qué piensa. Ni qué ha visto. Ni qué escuchó. Por eso nadie sospechó de Miguel. Tenía 29 años. Rostro sin expresión. Ropa siempre húmeda. Voz baja. Y manos agrietadas por el cloro. Trabajaba en la cocina de la embajada desde hacía 5 años. Nadie recordaba quién lo había contratado. Ni a qué agencia pertenecía. Ni cuántos idiomas hablaba. Porque a Miguel no se le hablaba. Solo se le señalaban los trastes sucios. La cocinera principal lo llamaba el mudo. Aunque él sí hablaba. Solo que no con cualquiera. Prefería los espacios sin ruido. Las esquinas con eco. Los cuartos donde nadie revisaba los cajones. Pasaba sus descansos sentado frente al triturador, observando cómo los residuos desaparecían en espirales de agua caliente. Como si fuera una metáfora de lo que pasaba allí adentro. Una tarde. Después de un evento de alto nivel diplomático, Miguel notó que una servilleta manchada de vino tinto tenía escrita una frase en ruso, con letra femenina. La reunión fue un error. Sabes que no puedo seguir fingiendo. Al reverso, una inicial, A. Miguel no hablaba ruso, pero sí sabía traducir símbolos. Y la servilleta no fue a la basura. Fue doblada y guardada en su bota izquierda. Lo que nadie sabía era que Miguel tenía un cuaderno escondido detrás del horno industrial. Uno de tapas duras, forrado en cinta. Donde llevaba un registro de todo lo que no se decía en voz alta. Fechas, nombres, platos servidos. Botellas que desaparecían. Tonos de voz cuando bajaban. Miradas que duraban más de la cuenta. Y sobre todo, silencios. Tenía una página entera dedicada a lo que llamó los silencios de la embajada. Pero su día más extraño fue un jueves. Cuando el jefe de seguridad, un hombre de cuello apretado y mirada militar, le entregó un paquete pequeño, diciendo: no lo abras. Solo guárdalo en la cámara de refrigeración 3, sección B. Miguel obedeció. Pero al colocar el paquete, lo escuchó caer con un sonido metálico seco. Demasiado pesado para su tamaño. Luego, el jefe de seguridad se quedó vigilando la cocina durante toda la tarde. Como si esperara que alguien lo robara. A las 10 de la noche. Cuando todos se habían ido. Miguel regresó a la cámara. Abrió con cuidado el paquete. Y dentro encontró un pequeño disco de almacenamiento. Con una etiqueta, B4, intercepción. Al día siguiente, Miguel dejó el disco exactamente donde lo había encontrado. Pero anotó en su cuaderno: no es comida lo que se enfría en esta cocina. Es evidencia. Desde entonces, empezó a notar patrones. El ministro de Relaciones Públicas se encerraba con la secretaria cada vez que se hablaba de cambio de liderazgo. La traductora nueva recibía sobresellados directamente del coche negro, sin pasar por la recepción. Y el embajador nunca comía nada. Solo bebía té verde en la taza de la sala 2, donde el micrófono de vigilancia había sido removido hacía meses. La historia se volvió un eco cuando, una noche de tormenta, uno de los meseros encontró a Miguel escribiendo en una hoja reciclada, con su letra pequeña, casi caligráfica. ¿Qué haces, lavaplatos? Miguel dobló la hoja.
La metió dentro de un guante de hule. Y respondió: lavo cosas que otros ensucian. Y guardo lo que otros olvidan. El mesero se rió. Le quitó el guante. Y lo lanzó al cesto de basura. Lo que no supo es que esa hoja tenía escrita la hora exacta en la que la diplomática rusa había entrado al despacho del embajador, por una puerta que no figuraba en los planos oficiales. Esa hoja sería recogida por error por el personal de limpieza, quienes la reenviarían al área de reciclaje documental. Y sin saberlo, iniciaron la investigación que haría caer a la mitad del equipo diplomático. Pero para eso, faltaban aún 3 días. Y un mensaje que Miguel aún no había escrito. Parte 2. Miguel tenía una habilidad peculiar. Podía detectar tensión por el modo en que los cubiertos eran dejados sobre la loza. Si eran lanzados, temblaban. Si eran colocados con precisión, algo se planeaba. Y si simplemente no se usaban, había miedo. Esa mañana, tras una cena privada entre el embajador, 2 asesores y una mujer que nadie del staff había visto antes, Miguel encontró los platos perfectamente limpios. Como si nadie hubiera comido. Pero sí había vino derramado en la esquina de la mesa. Y un vaso con marca de lápiz labial, que olía a pólvora. El cuaderno de Miguel seguía creciendo. Ya no eran solo anotaciones. Eran mapas. Fechas cruzadas. 3 códigos. Y una hoja titulada: no diplomáticos, no registrados. Allí estaban 5 nombres. Todos con una sola característica común. Ninguno aparecía en los registros de entrada de la embajada. Pero todos habían usado el baño del piso inferior. Y uno incluso había dejado olvidado un pañuelo, bordado con las letras INH. Miguel, sin saber qué significaban, solo escribió: a veces, los que entran sin ser vistos, también salen sin ser recordados. El personal de cocina empezó a notar cosas. No porque él hablara, sino porque comenzó a llegar más temprano. A revisar las bolsas de basura antes que los recolectores. A limpiar incluso los botes sellados. Uno de los chefs lo confrontó. ¿Estás buscando algo, lavaplatos? Miguel lo miró. Y con voz neutra respondió: sí. Estoy buscando lo que otros no ven. Porque entre la grasa, a veces hay sangre. Aquella noche encontró una grabación olvidada. En una caja de sal vacía. Una memoria USB diminuta. Con una pegatina roja. Sin etiqueta. Como si quien la ocultó quisiera que alguien la encontrara. Miguel no tenía computadora. Pero conocía al técnico de mantenimiento eléctrico. El único que no lo miraba como si fuera invisible. Le pidió un favor. Sin hablar mucho. Le entregó la USB envuelta en una servilleta. Y le dijo: cuando la abras, no me busques. Solo guárdala en silencio. El técnico aceptó. Y cuando vio el contenido, no volvió a dormir tranquilo. Eran grabaciones de audio. En ruso, inglés y español. Conversaciones telefónicas. Instrucciones codificadas. Una voz femenina diciéndole a alguien: él cree que estoy aquí por amor. Pero no sabe que lo que quiero está en su escritorio, debajo del portafolio rojo. El técnico intentó encontrar a Miguel al día siguiente. Pero él no apareció en su turno. En su lugar, una nueva persona lavaba los platos. Un joven callado. Con uniforme nuevo. Y sin historial registrado en la agencia. Cuando preguntaron por Miguel, la supervisora solo dijo:
renunció esta mañana. Dejó su gafete, su delantal y una carta. La carta estaba escrita a mano, doblada 3 veces, sin firma. Decía: no soy diplomático, ni espía, ni héroe. Solo escuché cuando nadie hablaba. Solo noté cuando todos fingían. Y ahora que todo está por romperse, prefiero ser el eco. Lo que ustedes ocultaron, yo lo lavé con mis manos. Y lo guardé en mi memoria. Atentamente. El lavaplatos que nadie saludaba. La carta desapareció misteriosamente. Pero el técnico había hecho una copia. Y fue esa copia la que terminó en manos de Inés Valdepeña, periodista independiente, sobrina del director de inteligencia, quien decidió publicarla en un foro anónimo, con una sola frase de encabezado: los platos rotos siempre suenan antes de caer. Esa frase y el archivo adjunto provocarían la caída de 2 funcionarios, un cierre diplomático temporal y una revisión de seguridad internacional. Pero el nombre de Miguel nunca apareció en los reportes. Solo una nota al pie, clasificada como interferencia interna no identificada. Parte 3. Inés Valdepeña no era una periodista común. Había crecido entre archivos confidenciales, escoltas silenciosos y palabras que solo podían leerse entre líneas. Su madre fue traductora diplomática. Su padre, asesor de inteligencia en retiro. Y ella había jurado nunca repetir ese camino. Pero la carta anónima de lavaplatos la cambió todo. No por su contenido, sino por su tono. Porque no estaba escrita con rabia. Ni con miedo. Sino con una especie de tristeza resignada, como quien entiende demasiado tarde que el mundo no está hecho para los que observan en silencio. Inés no publicó el nombre de Miguel. Pero algo en su redacción dejaba pistas para quienes sabían leerlas. Una frase en particular: lo que ustedes ocultaron, yo lo lavé con mis manos. La frase coincidía con un mensaje impreso en una tarjeta encontrada en la Cámara de Residuos Diplomáticos, pegada dentro de una caja de guantes industriales. La tarjeta tenía una sola línea escrita a lápiz: lo que se limpia en esta embajada no es suciedad, es evidencia. Y abajo, una firma apenas visible. Una M minúscula encerrada en un círculo. Inés accedió al edificio con una credencial temporal de prensa, diciendo que haría un reportaje sobre residuos y reciclaje diplomático. Nadie sospechó. ¿Porque quién investiga la basura? Allí conoció a un hombre mayor, con el overol manchado y ojos tan cansados como lúcidos. El encargado del área de desecho y limpieza. ¿Busca algo, señorita periodista?, preguntó él, sin dejar de mover papeles. Esto es solo basura. Pura mugre diplomática. Ella sonrió y le mostró la servilleta vieja que encontró en el archivo digital filtrado. La que decía en ruso: la reunión fue un error. Sabes que no puedo seguir fingiendo. El hombre la miró como si hubiera visto un fantasma. Esa, no debía estar aquí. Esa, la sacó el mudo. El que hablaba con los platos. Inés supo en ese instante que estaba en el lugar correcto. Porque el mudo era el apodo de Miguel. El hombre le mostró un contenedor sellado, donde se guardaban objetos no categorizables. Allí encontró una cuchara doblada a mano, un pañuelo con las letras INH, una tarjeta de presentación con el nombre borrado. Y, al fondo, lo más extraño: una nota doblada dentro de una bolsa de arroz crudo. Inés sacó la nota con cuidado. La tinta estaba deslavada, pero aún legible. Si alguien encuentra esto, no me busque.
Solo lea el reverso del calendario de 1996 en la sala de personal. Ahí está la historia que nadie supo escribir, pero todos ayudaron a callar. Esa noche, Inés logró colarse al área de descanso del personal, en la parte trasera del edificio, donde aún colgaba un viejo calendario promocional del año 1996, con la imagen de un atardecer y la frase: "Lo importante es lo que no se ve". Inés lo volteó, y pegada con cinta vieja, había una hoja amarillenta, llena de anotaciones minúsculas, fechas, iniciales, símbolos, y una sola frase subrayada en rojo: "No es una embajada. Es una caja fuerte disfrazada de protocolo". Esa hoja sería fotografiada y enviada encriptada a un contacto que Inés tenía en Bruselas. Una exfuncionaria de Relaciones Exteriores que trabajaba ahora como analista de seguridad. Su respuesta fue simple: ese patrón de nombres e iniciales corresponde a operaciones de extracción no autorizadas. Está sobre algo mucho más grande que una traición personal. Está hurgando en una operación enterrada desde 2001. Pero cuando Inés intentó regresar al contenedor para buscar más pruebas, el edificio estaba acordonado. Seguridad privada. Nadie podía entrar. La excusa oficial: fallas en los sensores de temperatura. Pero ella sabía lo que eso significaba. La historia se había activado. Y Miguel, donde fuera que estuviera, ya no era un lavaplatos. Era una amenaza silenciosa. Un archivo humano. Un testigo sin rostro, que estaba siendo rastreado. Lo que nadie sabía es que en un pequeño pueblo de provincia, en una fonda sin nombre, un hombre con las manos todavía agrietadas leía el periódico y marcaba una sola línea con lápiz: "Buscan a quien no supo quedarse callado". Luego, doblaba el periódico y dejaba otra nota, escondida dentro de una caja de fósforos. Una nota que alguien más encontraría. Una nota que Inés aún no sabía que debía buscar. Pero esa nota ya contenía el principio del final. Parte 4. Inés encontró la caja de fósforos 2 semanas después. No fue casualidad. Miguel la había dejado en una fonda al sur del país, pegada con cinta debajo de una mesa. La dueña del lugar, una mujer mayor con mirada aguda, se la entregó sin hacer preguntas, como si ya supiera para quién era. La nota estaba escrita con tinta azul. Pero lo más extraño no era el contenido, sino la textura del papel. Parecía papel diplomático, de esos que se usan para las cartas oficiales entre embajadas. Inés lo abrió con cuidado. La letra era clara, ordenada, como si cada palabra hubiera sido medida. No quería ser parte de nada. Pero me dejaron ver demasiado. El embajador sabía. La reunión en el sótano no fue por amor ni por negocios. Fue por lo que escondieron detrás del muro de la sala de mapas. Yo vi los planos. Vi los códigos. Y escuché lo que nadie debía grabar. Si decide seguir, busque el video que nunca se borró. Está oculto en la grabadora número 3. La que todos creen rota. Atentamente, el lavaplatos que nunca saludaron. Inés supo que no podía regresar a la embajada. Pero conocía a alguien que sí podía entrar. Su prima Daniela, fotógrafa de prensa que colaboraba con el departamento de eventos oficiales. La convenció de buscar la grabadora 3. Le dio los detalles. Le prometió anonimato. Daniela la encontró sin problemas. Abandonada en una estantería de equipos antiguos.
y aunque tenía una etiqueta roja que decía inservible, la batería seguía intacta. Y al conectarla, el video apareció. La pantalla era borrosa, pero el sonido era nítido. Una conversación entre dos hombres. Uno con acento europeo, otro con voz temblorosa. ¿Estás seguro de que nadie más sabe? Solo el del área de cocina. Pero es inofensivo. Nadie es inofensivo si oye lo que no debe. Ya se va esta semana. Le dieron de baja. Que no dejen nada escrito. No lo hará. Apenas sabe usar un bolígrafo. Y luego, una pausa. Una voz femenina susurrando algo en otro idioma, seguida del sonido claro de una puerta secreta abriéndose. Y un zumbido metálico, como una caja fuerte al desbloquearse. Inés sabía que ese video no podía compartirse públicamente. Al menos no aún. Debía entenderlo todo antes. Confirmar que no estaba viendo una ficción o una trampa. Llamó a su contacto en Bruselas. La mujer respondió entre susurros. Eso que escuchaste es un código de activación. Lo usan en archivos sellados. ¿Dónde se grabó eso? En la embajada. En el sótano. En una reunión que no aparece en ningún registro. Entonces acabas de poner tus dos pies en el lodo más espeso del continente. Mientras tanto, Miguel seguía en movimiento. No hablaba con nadie. Pero dejaba huellas. Marcaba libros en bibliotecas con símbolos. Escribía frases cortas en servilletas. Dejaba notas sin firmar en las vitrinas de los museos. Siempre usando metáforas. Siempre en clave. Y en uno de esos libros, una mujer joven lo vio. Y lo reconoció. No por su rostro, sino por sus manos. Eran las mismas que un día sirvieron platos silenciosos. Las mismas que limpiaron charolas y recogieron vasos. Las manos que ahora sostenían un ejemplar de El nombre de la rosa. Subrayado en la página 187 con una sola frase. El silencio es solo otra forma de gritar. Ella lo siguió. Lo alcanzó en la calle. Y le dijo: usted es el que dejó la carta. El que escribió todo eso. El que vio lo que nadie quería ver. Miguel no respondió. Solo sacó un sobre. Y se lo entregó. Ella era periodista. Y su nombre era Valentina. Trabajaba para un medio digital independiente. Dentro del sobre había algo más que palabras. Había un fragmento de periódico recortado. Con una foto de la embajada. Y un círculo rojo. Alrededor de una ventana que nadie usaba. Detrás del recorte. Una frase. Por esa ventana entró lo que destruyó la verdad. Valentina publicó un artículo esa misma noche. No mencionó nombres. No reveló el video. Pero lanzó una pregunta. ¿Qué está ocultando la embajada en su sala de mapas? El artículo se viralizó. Las autoridades fingieron ignorarlo. Pero al día siguiente, 3 embajadas cerraron acceso a periodistas sin explicación. Y en una carta enviada sin remitente, Inés recibió una sola frase. Escrita con marcador negro. Estás haciendo ruido. No te detengas. Pero no creas que el final es tuyo. A veces, los platos sucios se lavan con sangre. Parte 5. El día que la sala de mapas fue clausurada por mantenimiento preventivo, Inés supo que había llegado demasiado lejos para retroceder. Ya no se trataba solo de Miguel. Ni de una carta. Ni de una grabación oculta. Era una red de silencios, construida a lo largo de décadas,
donde la limpieza no era limpieza, era encubrimiento. Y Miguel, ese hombre que todos habían ignorado mientras lavaba cubiertos, había abierto una grieta que ya no podía cerrarse. Valentina y ella se reunieron en un café sin cámaras. Ninguna lo dijo en voz alta, pero ambas sabían que estaban siendo observadas. Una de las ventanas del lugar estaba marcada con una pequeña estrella, una que solo podía verse con el sol de la tarde. Miguel la había tallado con una llave días antes, como advertencia o como despedida. En el centro de la mesa pusieron el sobre que Valentina recibió esa mañana, sin remitente, solo con las palabras último ciclo escritas a mano. Dentro, un USB, una tarjeta amarilla con una sola palabra: testamento, y un pequeño fragmento de tela gris, como si fuera parte de un uniforme viejo. Inés conectó el USB en una laptop sin conexión. El archivo estaba titulado simplemente Silencio, MP4. En la grabación, Miguel hablaba directamente a cámara. No tartamudeaba. No se escondía. Su voz era serena. Su mirada firme. Me llamo Miguel Barrera. No fui espía. No fui activista. Fui lavaplatos durante 11 años en una embajada que decidió que mi silencio valía menos que sus secretos. Pero yo escuché. Escuché cuando decidieron entregar documentos falsos. Cuando destruyeron pruebas. Cuando convirtieron la sala de mapas en una bóveda para ocultar errores diplomáticos disfrazados de acuerdos. No me animé a hablar antes porque pensaba que nadie creería a alguien como yo. Pero entendí que no se trata de credibilidad. Se trata de dejar huella. De escribir la nota que nadie quiere leer. Así que esto no es una denuncia. Es un testamento de los invisibles. De los que limpian sin que nadie los mire. De los que recogen las migajas del poder y las ven pudrirse. Lo único que pido es que alguien lea el calendario de 1996. Completo. Cada inicial. Cada marca. Allí está todo. Hasta mi nombre escondido como firma. Porque todos merecemos que alguien, al menos una vez, lea lo que escribimos en silencio. Inés lloró en silencio mientras el video se apagaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como quien sabe que ya no tiene un lugar en el mundo que ayudó a desnudar. Días después, recibió una carta por correo físico. Sin remitente, pero con un membrete diplomático borrado con cloro. Dentro había un recorte del calendario de 1996. Y una línea subrayada en rojo. Una sola frase. Los que callan por miedo, escriben las historias más fuertes. La nota final de Miguel fue encontrada dentro de un sobre de papel reciclado. Enviado a la redacción de Valentina. Acompañada por una cuchara doblada en forma de espiral. Ya no tengo nombre. Ni uniforme. Ni papeles. Pero tengo la historia. Y la historia, cuando se cuenta bien, no necesita permiso. Esa frase cerró el artículo más leído del año. Ese que no decía nombres. Pero que cambió políticas internas. Cerró embajadas. Y obligó a limpiar, ahora sí de verdad. Y aunque Miguel desapareció para siempre, su última palabra fue un eco entre los que habían sido ignorados. Una palabra escrita en la pared del antiguo comedor de personal. Justo donde colgaba el viejo calendario de 1996. Una palabra que alguien escribió con marcador negro. Y que nadie se atrevió a borrar. Aquí habló el que lavaba lo que otros ocultaban. Y esa fue la historia que nadie quiso leer.
pero que ya no pudo ser olvidada. Fin.